Alguien que ver acá. Bueno, voy a hacer una pequeña, digamos, unos minutitos para hacer algo que ustedes ya conocen, un poco la relación entre hamiltoniano y energía. Si es que hay, el hamiltoniano se conserva si dl a dt, o sea, la derivada parcial con respecto al tiempo, es igual a 0. Entonces habíamos dicho que el hamiltoniano es una sumatoria sobre su i de q punto i pi menos L de la constante. ¿Sí? La pregunta es, digamos, esta magnitud evidentemente tiene las dimensiones de energía, y la pregunta es, digamos, si esto es la energía, o sea, si H es igual a T más B. Y eso se llamaba la energía. Bueno, antes que eso, les voy a decir, media biblioteca, en este momento, por decir, dice, a este le llama hamiltoniano y se preocupa porque sea T más B, y a T más B le llama la energía, ¿sí? La otra media biblioteca dice que el hamiltoniano es la energía directamente, en sistemas dinámicos. Así que no es tan grave ahora esta pregunta, hace unos años era por ahí irrelevante, pero ahora lo que, como dice Maxi, esto alivia el cálculo, si uno lo conoce, puede escribir T más B directamente, alivia el cálculo del hamiltoniano. Pero el nombre en sí mismo, si es energía o no, si uno viene de la parte newtoniana, vamos a ver que claramente hay casos que no puede ser que se conserve la energía como uno la conoce. Voy a dar un par de ejemplos de eso, pero ahora, ¿bajo qué condiciones se produce esto? ¿Bajo qué condiciones H es igual a T más B? Puede ser que Q punto tiene que estar en todos los términos de... Exactamente. Hay dos condiciones que son importantes, que son que la energía cinética es cuadrática homogénea de las velocidades generalizadas. Acá f y j no es una constante, es una función de coordenadas, no importa. Pero si es las velocidades generalizadas, tienen que ser, todos los términos tienen que ser de grado 2, o sea, tienen que tener o q punto cuadrado i o q punto i q punto j. Alguno de esos dos puede tener. Y además el potencial no debe depender de la velocidad generalizada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? De una manera fácil, de hecho que lo vamos a poner en el apunte, que ese apunte está hecho por Sebastián, el otro docente. Dice que si T es de esta manera, se produce esta situación. Haciendo una transformación de cada una de las velocidades, multiplicando por un cierto lambda, tenemos esta situación. T de Q sub I. Vamos a hacer Q sub I punto. Vamos a hacerlo bien completo. Escribir más, ¿no? Al Q sub I lo multiplicamos por un lambda. ¿Qué pasa? Ustedes pueden poner, a cada velocidad lo multiplicamos por lambda, y acá le va a quedar lambda cuadrado. Va a ser factor común lambda cuadrado, o sea que esto va a ser lambda cuadrado T. Esta es otra definición de una función homogénea de grado 2. Pues si en grado 3 tendría que haber un lambda cubo, etc. En grado 2, homogénea cuadrática de grado 2 homogénea es esta. Lo bueno que tiene esto, que esto se puede derivar, esta es una igualdad. ¿Todo le queda claro que esto es así? Lo acabo de explicar, ¿no? Pero no sé si está claro. Está, ¿no? O sea, hacen un cambio. ¿Perdón? Acá me olvidé. Hacen el cambio Q sub I, punto, lo cambian por lambda Q sub I. Punto. Lambda cuadrado, me queda algo así. Bueno, esta es una identidad para el caso que estamos, para esta hipótesis. Esta es la hipótesis. Bueno, entonces, de acá vamos a sacar una igualdad que es importante. Vamos a derivar con respecto a lambda. Todo esto lo derivamos con respecto a lambda. La derivada parcial, porque hay varias variables, la derivada parcial respecto a lambda. Algo que queda claro es el segundo término. Porque queda fuera este 2 lambda. Y no hay dependencia en lambda acá, de 2 lambda t.
Derivamos respecto a lambda. ¿Dónde está lambda? En esta variable. ¿No? Entonces voy a derivar respecto a esa variable y después derivo esa variable respecto a lambda. ¿Estamos de acuerdo? Regla de la cadena. Entonces, derivamos t respecto a esa variable que estamos hablando, que es lambda q sub i punto. La variable en sí misma se llama lambda q sub i punto. Multiplicamos la derivada de lambda q sub i punto con respecto a lambda, que no es otra cosa que q sub i punto. Voy a hacerlo así si ustedes quieren. ¿Mm? Entonces, ¿esto cuánto queda? Q sub i punto. Esto queda q sub i punto, exactamente. Punto. ¿Y esto cuánto queda? 1 sobre lambda, derivada. No, vamos a hacerlo así, no hagamos la. No hagamos todavía la. Esto queda igual, por ahora. Ahora tomamos lambda igual a 1. Acá no lo necesito hacer ahora porque lambda igual a 1. Si lambda es igual a 1, ¿cuánto da esta expresión? Es una igualdad para todo lambda, ¿no es cierto? Lambda igual a 1, ¿qué implica? Este es q punto derivada de t con respecto a. Hay un tema que yo tengo que hacer. Acuérdense que acá yo he puesto q sub i, pero estoy implicando que hay un montón de esos q sub i. Yo tengo que hacer la derivada con respecto a cada uno de esos argumentos. Por eso tengo que sumar acá. Sumatoria sobre i. Sumatoria sobre i. Yo voy a d con q sub i. O sea, acá pongo lambda igual a 1, invierto acá el orden, me queda este valor. Es igual, y lambda igual a 1 acá me da 2 veces. Ya estamos, ¿eh? Bien. Esta es la igualdad que yo quiero. Esta igualdad es la que yo quiero. Porque esta igualdad, si el potencial solo depende de las coordenadas, ¿qué es lo que pasa? Lo puedo poner de esta manera. Entonces, cuando escribamos el hamiltoniano en este caso, cuando lo calculemos, ¿cuánto va? Acuérdense que este no es otra cosa que P sub I. Acá hay un punto, ¿eh? Los puntos se les va a perder, ¿eh? Bien. Entonces, esto no es otra cosa que esta parte. Q sub punto I por P sub I sumado sobre I. Entonces, eso es 2T. Entonces, en lugar de esto, ponemos 2T. Menos L, que es T más B. T menos B, perdón. Entonces, quedamos que el hamiltoniano, ¿cuánto queda? Concluimos que el hamiltoniano, ¿cuánto vale? 2T menos T es T menos por menos más B, perdón. Hemos concluido que esta hipótesis, lleva a esta conclusión, que era algo que a veces es útil. Ahora, la mayor parte de los casos que ya hemos hecho satisfacen esta condición, porque eran, digamos, la energía cinética era cuadrática homogénea. La pregunta es, ¿cuándo no es cuadrática homogénea? ¿O cuándo el potencial depende de las velocidades? Vamos a responder las dos preguntas con dos ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo no es cuadrática homogénea? No es cuadrática homogénea siempre va a pasar cuando hay un vínculo que dependa del tiempo. O sea, voy a ver un caso donde no es cuadrática homogénea y un caso donde el potencial depende de la velocidad, donde h no es t más b, ¿sí?
De hecho, ustedes han hecho el primer caso. Yo les voy a recortar nada más. No lo voy a hacer. ¿Puedo borrar esto un poquito para pasar? Sí, sí. Ok. Sabemos cuándo es h de t más b, cuando es cuadrática homogénea. La pregunta es, ¿cuándo no es cuadrática homogénea? Vamos a hacer un ejemplo que ya lo han visto ustedes. Es un muy lindo ejemplo. Y bueno, aprovecharlo. Pero ahora no le vamos a tener mucho tiempo para ese ejemplo. Caso 1. Vínculo que depende del tiempo. A ver si alguien se acuerda de este ejemplo. Ustedes tienen un sistema de coordenadas acá y un aro de radio R que gira alrededor de un diámetro. Con una cierta velocidad omega. Este es el sistema de coordenadas X, Y y Z. Este es un aro que está obligado a girar. Todos se dan cuenta de esto. Este ejemplo lo han dado en clase, ¿sí, no? ¿Alguien se acuerda de este ejemplo? Sí, lo vimos en la teórica. Sí, sí. Lo vieron en la teórica, exactamente. Bueno, yo no lo voy a hacer porque ya lo vieron en la teórica. Solamente voy a enfatizar por qué en este caso, digamos, voy a escribir aunque sea la energía cinética. Y digamos, les voy a decir que ¿cuál es el vínculo acá? ¿Cuál es el vínculo que dice que omega es la velocidad de giro del aro? Primero voy a poner la masa. ¿La masa en cuestión cuál es? Hay una gravedad acá eventualmente. Y este ángulo que está acá, yo lo llamo tita. Acuérdense que no necesito usar coordenadas esféricas como uno quiere, que si uno mide lo que le parezca. Es obvio que este tita tiene que ver con el tita de esféricas, es el suplemento del tita de esféricas. Pero a mí se me ocurre llamarle eso tita. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la velocidad al cuadrado para este problema? Acuérdense que este movimiento de la masa se puede descomponer en dos partes. Uno es moviendo tita, fijando el ángulo phi, y otra es solamente a tita fijo, girando en phi. Moviendo tita solamente y fijando phi, ¿cuánto es eso? La velocidad sería r tita punto. Y ese vector es perpendicular, está en el plano ese vector está en el plano, es tangente a este círculo y está en el plano del aro. El otro vector, velocidad, es perpendicular a ese plano del aro, justamente porque es algo que viene con la rotación en phi. ¿Cuánto vale la velocidad en phi de este objeto? Es omega por el radio de giro. ¿El radio de giro cuánto vale? R seno tita. R seno tita por omega, cada uno de ellos al cuadrado. La energía cinética no es otra cosa que m sobre 2 r cuadrado tita punto cuadrado por omega cuadrado. Le voy a hacer la pregunta crucial. ¿Esta energía cinética es cuadrática homogénea en las velocidades generalizadas? No. Porque tita Claro, punto ahí está, vamos a ver. no. Mis coordenadas, ¿cuántos grados de libertad tiene este problema? Solamente puse tita, hablé de un phi, pero eso tiene que ver con un vínculo. El vínculo es phi es omega por t. Es un vínculo que no es un grado de libertad. Entonces, solamente tiene un grado de libertad. Y en particular se elige la coordenada asociada a ese grado de libertad es el ángulo tita. Entonces, dígame, si hay un grado de libertad, solamente hay una velocidad generalizada. ¿Cuál es? Tita punto. Este es cuadrático en la velocidad generalizada, perfecto. ¿Y este término? ¿Qué pasa? ¿Qué grado tiene en velocidad generalizada? 0.
cero, no tiene velocidad generalizada, es grado cero. Este omega es una velocidad angular, pero no es velocidad generalizada. Acuérdense, velocidad generalizada tiene que ver de esta forma. Entonces, esto, seguro, y lo han visto, estoy muy seguro, que lleva a un hamiltoniano que no es T más B. Sin embargo, es algo que se conserva. Y les permite usar el concepto de potencial efectivo y todo eso. Lo dejamos acá este ejemplo y paso al siguiente ejemplo que quería explicar. ¿Qué les parece? ¿O quieren avanzar un poco más? Yo les dejo acá, en este momento, para que hagan la cuenta del hamiltoniano y vean que ese es constante y traten de ver si pueden identificar un potencial efectivo, que no es un potencial efectivo, donde puedan estudiar, digamos, si hay un equilibrio, la estabilidad, las pequeñas oscilaciones, etc. Todo lo O que sea, hemos en ese visto. caso habría que, de ese hamiltoniano, despejar lo que sí sea cuadrático en las velocidades y eso hacerlo como No, no, lo que no, no forme parte de no, eso, ok. no, 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 Para no, encontrar el potencial efectivo, digo. no, no. Lo que tienen que hacer, bueno, no quiero confundirlos. Primero tienen que calcular la magnitud conservada, que es H. Hallar H. No sé cuánto vale H. Lo tengo que hallar. Ya no tengo esa ayudita que me sirve T más B, valía para esta hipótesis. No, entonces tengo que hallar H en forma explícita. Y después, como esa H va a ser una función cuadrática en velocidades más una función en θ, eso es el potencial efectivo. Claro, o sea, de ese hamiltoniano nuevo que planteamos, separar por un lado lo que sí es cuadrático en las velocidades y por otro lado lo que correspondería a Claro, un potencial efectivo. exactamente, exactamente, muy bien. Bueno, voy a dejar esto porque es un lindo ejemplo, pero bueno, ya lo han visto. Así que simplemente era... Ah, y la pregunta es, ¿por qué no se conserva la energía en este caso? Pasemos a Newton, volvamos atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una fuerza no conservativa que es el vínculo. Claro, el que mueve, el que hace, digamos, el vínculo en este caso, es un vínculo dependiente del tiempo y lo que está haciendo es moviendo, haciendo que esto se mueva en una dada dirección, digamos, que es paralela, tiene una componente paralela a la fuerza del vínculo. O sea, acá, alguien lo está moviendo justamente a lo largo el vínculo lo está moviendo, una especie de reacción normal lo está moviendo a lo mismo largo de la dirección de la velocidad. O sea, tiene un trabajo no nulo. ¿Sí? El trabajo, si querés, E no es constante, pues existe un trabajo de una fuerza, digamos, de la fuerza normal. Esa sería la respuesta. Bueno, voy a hacer otro ejemplo, el caso 2, en que este es el caso que no es cuadrático, y al revés ahora vamos a hacer el caso que B depende de, o más que B le vamos a llamar U, porque cuando era potencial generalizada le llamamos U, que depende de las velocidades generalizadas. ¿Cuál es el ejemplo típico donde el potencial depende de las velocidades generalizadas? Hay dos que han visto, no sé si han visto los dos. Hay un caso que es el potencial, o sea, uno es con campo electromagnético, donde aparecía el potencial generalizado U, y otro es el caso disipativo. No sé si me hicieron esto, no importa, nosotros en la práctica no lo vamos a tomar en cuenta. Lo importante es ahora el campo electromagnético. Bien. ¿Cuál es el naranjeado del problema del caso con campo electromagnético? El campo electromagnético estaba descrito por A y por Φ. A el potencial vector y Φ el potencial escalar. ¿Está bien? Y tiene una carga Q, evidentemente. O sea, acá le damos Q a la carga. Entonces, ¿esto cuánto valía? El potencial, ¿se acuerdan que era? Menos A punto B.
Y acá me estoy comiendo una Q. Q es carga. Porque evidentemente tiene que haber carga. La partícula tiene que estar cargada para sentir un campo electromagnético. Si ustedes... Acá, ojo que hay una lección de sistema internacional que estoy usando. Me parece que es así. Y bueno, es fácil tratar. Pregunta. Si phi es 0, solamente tenemos A. Y el B, acuérdense que es rotor de A, siempre. Entonces tenemos A y tenemos un campo magnético. Una partícula cargada en un campo magnético, ¿sabían qué es lo que se conservaba? Por Newton. ¿La fuerza de Lorentz hace trabajo? No. La fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad, siempre. Fuerza de Lorentz. Este es un estudio, este es nada que ver, ¿eh? Fuerza de Lorentz es igual a Q, B cruz B, más E. Si no hay campo eléctrico, esto, la velocidad es perpendicular al campo magnético. Entonces, mejor dicho, la fuerza de Lorentz es perpendicular a B y el desplazamiento es paralelo a B. Entonces el trabajo es 0. Esto sabemos que el trabajo es 0 de la fuerza magnética. Entonces sabemos que... ¿Quién se conserva entonces? El momento lineal. La No. energía. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Se acuerdan del ciclo básico? Que decía que delta T es igual a W. Cambio de energía cinética es el trabajo. Si el trabajo es 0, la energía cinética se conserva. Y vamos a ver. Este es análisis previo a Newton. Dejemos a Newton tranquilo y hagamos nuestro problema lagrangiano correctamente. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué es lo correcto. Dígame entonces, lo que yo necesito... Acá, el potencial depende de la velocidad generalizada. No puedo poner T más B ni nada por el estilo. Tengo que calcularlo de esta manera. ¿Sí? Lo calculo de esa manera. Ahora, ¿cuánto vale dl a dr punto? Podemos calcular acá y queda 2. Con el 2 se cancela, me queda mr punto. El que se confunde, perdón. Podríamos plantear x punto cuadrado más y punto cuadrado. Yo lo planteé esto en 2 dimensiones en realidad. Ahora lo estoy haciendo de esta manera. Lo pueden plantear de las 2 maneras. En 2 dimensiones es quizá más sencillo, uno lo calcula más directamente, pero si no, lo hacemos así, ¿sí? Esto, que es lo que voy a necesitar acá, es este valor, y acá esto va con respecto al punto que me queda. Más QA. Esto como si fueran 3 igualdades, con respecto a X, con respecto a Y punto, y con respecto a Z punto. Una forma de escribir 3 igualdades directamente. Entonces, ahora, ¿cuánto vale el hamiltoniano? Esto es lo que necesito acá. Entonces, este valor multiplicado por el R punto, o sea, va a ser, multiplico esto por R punto. Lo hago así, para que sea más conciso. Y lo que me da, ¿cuál es? mr punto cuadrado. Acuérdense que este es un escalar. Esa es la primera parte. O sea, va a ser esta parte. A esto le tengo que sacar el lagrangiano, que está formado por ¿quién? Bueno, entonces calculamos el hamiltoniano. ¿Cuánto vale? Estos dos, este con este,
que es lo que me da la mitad de mr punto cuadrado. Y estos dos, ¿qué pasa con estos dos? Se cancelan, son iguales. Y que me queda simplemente más Q por phi. Ese es el hamiltoniano. Energía cinética más Q por phi. Ese es lo que se conserva. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste allá arriba a la derecha cómo definimos el hamiltoniano restando la L del lagrangiano, ¿no? Sí. Y ahora como que... es lo que hiciste. Ok, Esta disculpa. es la L. Claro, Perdón, claro, total. Esta Perfecto. es la L que la transporté de acá. Y este es lo que hice arriba. Lo que está compacto es esta sumatoria. Está hecho como este producto escalar. Pero este es correcto. O sea que lo que se conserva es esto lo vamos a hacer así. Este hamiltoniano. Bueno, ya está, porque si phi es igual a 0, o sea, si no hay campo eléctrico, H cuánto vale. Si phi es igual a 0, solo hay campo. Esto sirve para calcular el hamiltoniano en campo electromagnético. Ahora vamos a asumir que no hay campo eléctrico, o sea que phi vale 0. Mejor dicho, que no hay campo eléctrico, no, sino que phi vale 0. Entonces, H cuánto vale. Nada más. ¿Y esto cuánto vale? mr punto cuadrado sobre 2, ¿cuánto vale? Sí. T. O sea que T es constante. Nede, en este caso, implica que T es constante. ¿Está bien? Bueno, yo quería hablar solamente de esto que está acá y ya con esto termino de dar esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O ya pasamos con Maxi, que es el que tiene que dar la clase de hoy. Este es un ejemplo bastante general. Uno llega a algo que conoce, que conocía, podría haber conocido. ¿Sí? Una pregunta. Sí. A mí no me quedó muy claro del todo lo que hiciste al principio del lambda, de que te dependía de, o sea, el cambio de variables ese, de Q punto por lambda por Q punto. Sí. ¿No te quedó claro? Bien. Piensa así. Esto se llama lo que hemos encontrado se llama el teorema de Euler de las funciones homogéneas. Que simplemente hacen esto, o sea, Q' Q punto I lo reemplazan por lambda Q punto I. Cuando reemplazan esto, ¿qué le va a quedar acá? Lambda Q punto J, lambda Q punto I. Lambda por lambda y lambda cuadrado, queda todo para afuera, lambda cuadrado. Y le queda otra vez T. Entonces yo digo que hacer esto implica que T es lambda veces lo que es anteriormente esto. O sea, lambda veces esto. Lambda cuadrado, perdón. Y después hice una derivación. Ahora ya lo borré todo, así que no, lo lamento. Ya me habías preguntado en su momento. Me lo preguntás después, lo hacemos otra vez si querés, ¿sí? Dale, gracias. Ok. Muy bien. Maxi, cuando quieras. ¿Algo? Dale. Bien. Bueno, ahí ven todos, estoy compartiendo pantalla. Sí, todo bien. Bien. Bueno, la idea de hoy entonces es arrancar con la guía 3. Yo voy a explicar un ejercicio y Leandro después va a explicar otro. Yo voy a explicar el ejercicio 2. Así que antes de explicar el ejercicio, hagamos un breve repaso teórico de lo que hayan visto en la teórica, así que cualquier duda pueden preguntar. Vamos para arriba. Bien. Entonces, cambiamos un poco el chip, guía nueva.
Entonces, guías centrales, la idea, otra vez, es algo que ya vieron en Física 1, la idea ahora va a ser aplicar herramientas del formalismo lagrangiano y expandir también, ahondar un poco en los conocimientos de fuerzas centrales. Entonces, supongamos que tenemos un sistema, en principio, de dos cuerpos, en presencia de un potencial central, o sea, un potencial que solamente depende de la distancia del módulo de la distancia entre esos dos cuerpos. Entonces, esto ya lo vieron en la teórica, un poco también en F1, si quieren, intentan repetir la cuenta a ver si les sale. Si uno separa el sistema centro de masa, desde el sistema centro de masa, lo único que tiene sería bueno, tendría las distancias R1 y R2 medidas desde el centro de masa. Entonces voy a tomar como coordenadas generalizadas a la posición del centro de masa y a la coordenada relativa. Y uno ve que si hace toda esa descomposición entre el centro de masa y la coordenada relativa, finalmente llega un lagrangiano que es separable. O sea, tiene una parte cinética para el centro de masa y una parte cinética para la coordenada relativa, donde acá aparece, tal vez se acuerden, la masa reducida. Entonces el tema es que si el potencial es central, o sea, si únicamente depende de este R, entonces se descompone el lagrangiano, ¿no? O sea, la parte del centro de masa, o sea, no está vinculado el potencial entre el centro de masa y la parte relativa. Entonces, para la parte del centro de masa me queda simplemente la cinética, así que si hacen Euler-Lagrange, les va a quedar que la velocidad del centro de masa es constante. Así que nos vamos a enfocar en resolver la parte de la parte relativa nada más. Vamos a llamar eso L en lo que viene. O sea, se entiende en lo que viene que ya hicimos todo esto, toda esta parte y solo nos estamos enfocando en esto porque ya resolvimos la parte del centro de masa. Bien, entonces acá viene algo medio tricky, que es que si el potencial es central, uno debería plantear este lagrangiano en esféricas, porque en principio uno tiene 3 grados de libertad. Esto es un vector 3D. Pero lo que vamos a usar es que vamos a hacer un truquito, que es que el movimiento es plano debido a que la fuerza es central. Y eso es algo que pueden argumentar con argumentos de física 1. Entonces la idea es que es algo que vemos a priori. Entonces, por un lado, el momento angular se conserva en módulo de dirección porque el torque vale 0. O sea, como la fuerza central apunta en la dirección de R, así que el producto vectorial da 0. Esto también lo pueden ver si quieren más a lo mecánica, en el ejercicio 13 de la guía 2, hay que deducir la conservación del momento angular en un potencial central a partir de la simetría del lagrangiano. Entonces, el torque vale 0, así que L es constante, y por otro lado, el producto escalar entre R y L vale 0, porque esto es perpendicular a R, está el producto vectorial. Es decir, L apunta siempre a una dirección, la podemos llamar Z por convención, y R es perpendicular a esa dirección. Así que, por lo tanto, el movimiento es plano, porque siempre va a suceder en un plano. Entonces, no importa cuál sea en un potencial central, si vos me das una velocidad inicial, esa velocidad inicial define un plano de movimiento. O sea, la partícula se va a mover en el plano de la velocidad inicial. Por convención, lo tomamos de forma de definir el Z perpendicular a ese plano. Entonces, la idea es que, en el fondo, como el movimiento es plano, podemos plantear un lagrangiano de polares. Esta va a ser un poco la idea de fuerzas centrales. Entonces, en polares, uno tiene la cinética menos el potencial. Y ahora simplemente lo que queremos hacer es resolver el sistema, así que buscamos las ecuaciones de Euler-Lagrange para R y φ. Fíjense que φ es una coordenada cíclica, el potencial no depende de φ, así que la ecuación de Euler-Lagrange para φ me va a dar una conservación, o sea, estoy yendo medio rápido, ¿no? Pero la ecuación de Euler-Lagrange para R hay que hacer la derivada, etc. Me queda esta ecuación esta ecuación usual. Y después, como φ es cíclica, eso me va a dar la conservación de L, donde L, si lo miran un rato, no es otra cosa que el momento angular en la dirección Z. En particular, si pasan un diferencial multiplicando para el otro lado, nos queda una igualdad que nos va a ser útil en lo que viene para intercambiar variables entre el tiempo y el ángulo.
Y finalmente, por lo que vimos un poco recién, a partir de estas dos ecuaciones, o sea, si uno reemplaza la ecuación 4 en 3 y hace una integral, va a llegar a la conservación de algo, de h en particular. Entonces, esa sería una forma de verlo. Otra forma de ver que h se conserva es ver que el lagrangiano no depende del tiempo, explícitamente, o sea, no aparece la letra t acá. Entonces, por lo que vimos recién, se conserva esta cantidad h, que se llama el hamiltoniano también, que es esta cantidad. Y hay que calcularlo. Perdón, Maxi, me perdí un poco en las ecuaciones 3 y 4, la relación que dijiste sobre los diferenciales. ¿Podrías repetirlo? O sea, lo que dije en los diferenciales fue que esto es de phi a dt y me paso el dt a la derecha. O no Sí, sé si es otra cosa. No, no, está bien, está bien. Y después la ecuación 3, mencionaste una relación entre 3 y 4 y no Bien. sé si la estoy viendo. Sí, lo que quise decir fue que si reemplazás 3 en 4, o sea, si donde dice phi punto, si donde dice phi punto ahí arriba metés, o sea, despejás phi punto de acá y lo reemplazás en 3. Entonces te queda una ecuación diferencial que depende solo de R. Listo, está Si bien. haces la integral primera de eso, te va a dar la conservación de H. Entonces, Integral primero en T. sí, o sea, usando este truquito de que R dos puntos es de R punto a dr por dr a dt, Sí, donde esto es R punto. Si haces claro. esto e integrás en R de ambos lados, Mm, lo que te va a salir es la conservación de H. Te va a salir claro, la entiendo. ecuación 5. Esto lo vimos un poco en la IA1, como que quedaba la energía en ese caso. O sea, lo que quiero decir es que la ecuación 3, la ecuación 5 sale de combinar 3 y 4. Bien. Bien, entonces que esa es una forma de hallar la cantidad conservada. O sea, todas las cantidades conservadas están metidas en las ecuaciones de Lagrange. Bien, ahora una forma más rápida de ver la conservación de H es ver que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Entonces me ahorro de hacer estos cambios y tener que hacer una integral. Aún más, por lo que acabamos de ver, no solo, o sea, yo podría calcular cuánto vale esta cantidad, lo cual tengo que hacer una derivada, una resta. Si quiero ir todavía más rápido, uso el teorema que mencionó Vladimir recién. Entonces, uno podría hacer esta cuenta explícitamente y ver que H es T más B. O sea, hago la cuenta y justo me da que T más B, así que sé que H es la energía. Pero un poco más rápido sería usar este teorema y argumentar que H es la energía debido a que la cinética es homogénea de grado 2. O sea, el teorema me dice, si vos multiplicás donde dice R punto, metés un lambda, acá me va a quedar lambda al cuadrado, y acá en phi me va a quedar lambda al cuadrado. Entonces, dicho de otra forma, es esto que está acá. Si yo multiplico a cada velocidad por un lambda, ese lambda va a salir afuera como lambda al cuadrado, en este caso, ¿no? Entonces, eso significa que la cinética es homogénea de grado 2. Entonces, el teorema me dice, si pasa esto y el potencial no depende de las velocidades, cosa que no depende, entonces H es igual a E. Bien, entonces la cantidad conservada es la energía. Entonces les acabo de mostrar tres maneras les acabo de mencionar tres maneras de deducir que la energía se conserva. O bueno, o hallar la cantidad conservada. En este caso, H fue la energía, podría no haberlo sido. Lo digo porque cuando estén en el parcial, generalmente lo que pasa es que van a tener que demostrar de alguna forma que la energía o que algo se conserva. Entonces, si tienen tres formas de hacerlo y hay una que es más rápida que la anterior, y piensen cuál van a tratar de elegir en general, ¿no? Bien, entonces en general, para continuar resolviendo el sistema, o sea, quiero hallar la solución del sistema, hay dos caminos. Entonces, una opción es resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Meto la información de 4 en 3 y tengo una ecuación diferencial de segundo orden y trato de hallar la solución de eso.
Esa es una opción posible, pero después Leandro va a comentar un poco de ese camino. Otro camino posible es reducir el problema a uno unidimensional, reemplazando, en vez de reemplazar 4 en 3, reemplazo 4 en 5. ¿Sí? Acá ya tengo una ecuación de primer orden, entonces reemplazo la conservación de momento angular en la energía y llegan a algo que es medio conocido, ¿no? Entre la IA1 y F1, que es que obtengo la energía como escrita a partir de un potencial efectivo. Y este potencial efectivo por un potencial central siempre va a ser este término que vino de la conservación de energía, o sea, donde dice phi punto, reemplacé por L sobre mu por R cuadrado, más el potencial central. Y algo útil que dejo acá a la derecha es, si meten esto, o sea, de la ecuación 3 podría haber visto lo mismo. Escrito, la ecuación diferencial escrita en términos de potencial efectivo sería esto. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que estoy yendo un poco rápido con las cuentas, pero no me da el tiempo para todos. Todo muy claro. Bien. Entonces, generalmente lo que uno hace es, uno podría integrar, o sea, acá tengo la derivada de R respecto al tiempo, tengo una ecuación diferencial de primer orden. Eso es la energía, la conservación, la ecuación de la conservación de la energía. Yo podría hallar R de t de acá. Y esa sería la solución del problema, y medio que ya está. El problema es que en fuerzas centrales esta integral es muy difícil de realizar. O sea, hallar esta ecuación diferencial es bastante complicado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de evitar ese camino de hallar la solución directamente y tratar de estudiar todo lo que podamos del problema sin hallar la solución explícitamente. Entonces, en general, como hallar R de t es muy difícil, algo que es un poquito más fácil, no siempre se puede hacer, pero se puede resolver, pero es un poquito más fácil, es pasar de R de t a R de phi. Fíjense que esto por ahí va a empezar a ser medio nuevo, esta se llama una ecuación polar, escribir R en función del ángulo en vez del tiempo. Entonces, para hacer este intercambio, fíjense que acá tengo un dr de t. Entonces lo que voy a hacer es usar la conservación del impulso angular para intercambiar el diferencial phi con el diferencial dt. O sea, cada vez que aparezca un dt, lo que voy a poner es todo esto dividido L. Entonces, en ese caso, lo que hay que resolver, se hacen las cuentas, o sea, acá dice dr a dt, pasan todo lo que tiene dr de un lado, todo lo que tiene dt del otro, y donde dice dt reemplazan por dφ, hacen todos esos pasos, que lo vieron un poco en la teórica, y lo que van a llegar finalmente es a esta igualdad. O sea, esto que está a la izquierda sale de la conservación del momento angular, y esto que está acá a la derecha salió de la conservación de la energía. Pasé todo lo que tenía dr a la izquierda y me apareció acá la energía menos el potencial. Entonces, esta sería o sea, si yo pudiera hacer esta integral, hallaría R de phi, y sería feliz. El problema es que hacer eso sigue siendo bastante difícil. Hay dos casos en particular en los que hacer esto se puede hacer analíticamente. Uno es el caso del potencial gravitatorio de Kepler de Coulomb, menos K sobre R, y otro es el potencial del oscilador. En esos dos casos uno puede hacer esta integral analíticamente. Hay una ayudita ahí en el Goldstein, por ejemplo, hay una integral de tablas. Entonces, si usan esta integral, o sea, si acá meten el potencial que les digan y usan esta integral, pueden hallar R de phi. Pero medio que solo en esos casos. Si me aparto un poco de eso, se puede, o hay que hacer alguna aproximación, pero se empieza a enquilombar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso fue el repaso teórico. No, hasta acá está bien. Bien, los otros 50. ¿Alguien me entendió? ¿Podrías mostrar un segundito la integral esa de tabla, por favor? Ahí, gracias. Fíjense que hay una raíz acá abajo y acá también, entonces hay que jugar un poco con deducir quiénes son los coeficientes.
Pero bueno, cualquier cosa, esto está en el Goldstein, ecuación 351. Pero bueno, esta integral solo me es útil en esos dos casos. Bueno, cualquier cosa pregunten. Entonces, el ejercicio 2, justamente arrancamos con un oscilador, ¿no? Es como por donde hay que empezar en la vida. Entonces, el inciso A me dice, escriba el lagrangiano justificando por qué el movimiento es plano y estudie el problema unidimensional equivalente. Entonces, todo esto ya lo hice en la introducción teórica porque vale para cualquier potencial central. O sea, cada vez que me dan un potencial central es el mismo cuentito, ¿no? Es plano porque el torque se conserva, R es perpendicular a L, es como toda una cadena de argumentos que no se modifica porque me den una forma en particular. Vale para cualquier BDR. Entonces, de todo lo de arriba, me salto ya que estoy canchero, me salto ya a la conservación de la energía. Entonces, en este caso, el potencial efectivo va a ser el término este centrífugo más el potencial que me dieron en este ejercicio en particular. Entonces, eso ya sería el inciso A. Y acá, en vez de mu, puse una M porque en vez de asumir dos cuerpos, asumí que tengo una sola partícula. Bien, entonces el caso B me dice, grafique este potencial efectivo para un caso general, encuentre el radio, energía y periodo de la órbita circular y analice su estabilidad. Entonces algo que quería comentar acá es que en general en la guía de centrales les van a, como que la idea es darles un potencial y que ustedes traten de dibujar el potencial efectivo, analizar el movimiento. Entonces en general hay dos formas de dibujar un potencial efectivo. Y acá es donde a veces meten un poco la pata, que es que están muy acostumbrados de F1 y, a que es dibujar algo cualitativamente. O sea, si yo les doy, por ejemplo, este potencial efectivo, algo que suelen hacer es dibujar este término, después dibujar este, y a mano van tratando de sumar los dos. Y eso está bien, pero para casos simples, que es lo que generalmente pasa en F1, etc. Por ejemplo, en este potencial, este ejercicio, en el oscilador, que es simple, pueden hacer eso. Pero van a aparecer otros potenciales que van a tener constantes, por ejemplo, esta constante K, que no les vamos a dar un número, no es que esto vale 3 y ustedes pueden ver en qué caso están. Entonces, en general, el potencial efectivo, si ustedes suman cosas según los parámetros que acompañan, los coeficientes, esa suma puede dar distintas cosas, puede dar distintos dibujos. Entonces, hacer esa suma a mano, en general, va a hacer que se queden cortos de la cantidad de posibilidades que hay. Entonces, ¿cómo hago un dibujo bien? Bueno, sería hacer lo que acá defino como un análisis funcional del potencial efectivo. Si lo pongo entre comillas, va a ser una definición interna de análisis funcional, que es a lo análisis del CBC, ¿no? O sea, para hacer un dibujo de una función, veo los límites, veo los puntos críticos y veo la estabilidad. Trato de mirar estas tres cosas. En nuestro caso, por ejemplo, cuando R tiende a más... acá me confundí. Tendría que haber puesto cuando R tiende a 0, no a infinito. Cuando R tiende a 0, pues R es positivo. Cuando R tiende a 0, este término explota. Y cuando R tiende a infinito, este otro término explota. Así que el potencial efectivo explota en ambos casos. Después tengo que mirar los puntos críticos. Derivo e igual a 0. En este caso hay un solo punto crítico, que va a ser el radio de la órbita circular. Hacen la cuentita, le da este valor. Y por último tengo que mirar la estabilidad. Entonces los puntos críticos son máximos o mínimos según el valor de la derivada segunda evaluada en ese punto crítico. Entonces, solo ver los límites, por ejemplo, sé que el gráfico tiene esta pinta. O sea, en 0 explota y en infinito explota. La pregunta es qué hace acá en el medio, ¿no? ¿Qué forma tiene? Entonces, si hicieran la cuenta para ver la estabilidad, tendrían que derivar dos veces. Y en este caso, por ejemplo, les daría que la derivada segunda es positiva y que es un mínimo. Entonces les dejo para ustedes hacer esa cuenta. Lo que quiero comentar es que ya gráficamente se ve que tiene que ser un mínimo. Porque si empieza en infinito y termina en infinito y tiene un único punto crítico,
Entonces no... Como que, ¿qué otra opción? O sea, si fuera un máximo, ¿cómo hace esto para bajar y subir? Tendría 3 puntos críticos mínimo. Entonces, como que la única forma que tiene es bajar y subir. Y ahí tendrá un mínimo. Entonces, quiero decir que gráficamente uno puede argumentar, sin calcular la derivada segunda, que esto ya iba a ser un mínimo. Pero bueno, supónganse que no lo hacen, que hacen la cuenta, etcétera, saben que hay un mínimo y un único punto crítico, los límites, entonces les queda esta función en azul. En este caso, que era muy fácil, podían sumar las dos funciones, acá que los dos términos del potencial efectivo en verde y en naranja, y les hubiera dado, pero en otro caso más general probablemente no. Donde en rojo puse un valor arbitrario de la energía. Entonces este sería el punto del radio mínimo y esta sería la energía de la órbita circular. Está ahí, abajo de todo. Por completitud, porque lo voy a usar después, no porque haya que hacerlo siempre, uno podría hallar los puntos de retorno, R mínimo y R máximo. Entonces, en los puntos de retorno, R punto vale 0, porque justo me frené, llegué al borde, vengo con cierta velocidad, freno mi velocidad y la velocidad empieza a ser negativa. Entonces, en ese caso, la energía es igual al potencial efectivo en los dos puntos negros. Entonces, de acá me queda una cuadrática para resolver, que es que la energía sea igual a esto, y de acá saco el R más y el R menos. Entonces, como R más es más grande, va a ser el radio máximo, y R menos va a ser el radio mínimo. En particular, este potencial, por ejemplo, aparece en el ejercicio 20 de la guía 1. Creo que, no sé, Vladimir había llegado a comentarlo un poco, que es el potencial del oscilador isótropo. Entonces, en particular, lo que hubieran hecho en la guía 1 para marcar el contraste es usar cartesianas y habrían hallado x de t e y de t. Entonces, fíjense que lo diferente en la versión 3, en la versión de la guía 3, sería resolverlo hallando r de phi, usando la ecuación 7 y el truquito de 8. Pero bueno, justo en este ejercicio no nos pidieron hallar r de phi. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar, bueno, lo que vamos a hacer es analizar cualitativamente el movimiento. Tener esto ya sería cuantitativo. En particular, nos preguntan por la órbita circular. Nos preguntan por su energía, por su periodo, su estabilidad. Entonces, el radio RC ya lo hallamos. Simplemente lo que había que hacer era derivar e igualar a 0. En particular, en la órbita circular, el radio es constante, así que R punto vale 0 para todo tiempo, en este caso, y por lo tanto la energía es igual al potencial efectivo, o el término cinético se anula. Es igual al potencial efectivo evaluado en RC. Entonces, si hacen la cuentita, les queda esta cantidad, no importa, ya con esto conceptualmente se entiende. Estos son cuentas nomás. La pregunta es, ¿cuánto vale el período de la órbita circular? Bueno, en un caso general, si yo quisiera hallar el período, es medio difícil porque necesito hallar una expresión para phi de t. Recordemos que estamos usando polares, así que x de t va a ser r de t por el coseno de phi de t, y va a ser r por el seno. Entonces el período se define como el momento en que el ángulo vuelve a 2π. Entonces se define así, ¿no? En t igual al período, phi vale 2π. En general necesito phi de t, y eso es difícil. Pero si estoy en el caso de la órbita circular, esto es trivial porque por la conservación del momento angular, si el radio es constante, o sea, donde dice R pongo RC, entonces phi punto, fíjense que me queda una constante. Y phi punto es, si phi punto es constante, entonces esa es la velocidad angular. Entonces de acá simplemente puedo despejar el período como 2π sobre omega.
Entonces, este es el período de la órbita circular, 2pi por la raíz de m sobre k. Pero bueno, medio que es algo que solo puedo hacer en este caso. ¿Alguna duda? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿O esto es muy aburrido? No, no, todo bien. Bien, entonces el tema ahora es, o sea, este caso de vuelta va a ser simple, pero lo importante en esta guía va a ser analizar cualitativamente el movimiento a partir del potencial efectivo. Entonces, ¿qué tipo de movimientos posibles hay acá para distintos valores de energía? Solo ligados, ¿no? Solo ligados, bien. Pregunta, ¿puedo tener una energía por acá? No. 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 Bien. Lo digo porque ha pasado en un parcial, estaría bueno, si alguien no lo tiene claro, resolverlo ahora, que la energía es T más el B efectivo, donde esta cantidad es positiva, porque es como algo por T al cuadrado. Entonces, en general, la energía tiene que estar por encima del potencial efectivo. O sea, si yo tengo un valor de energía, yo me muevo por abajo, me muevo por el potencial efectivo por abajo, y la cinética será lo que falta para llegar hasta la energía. Entonces, para que haya movimiento, primero tengo que tener energía mayor a S. Entonces, si tengo la energía roja, por ejemplo, el movimiento va a ser moverme de un radio mínimo a un radio máximo y volver. Voy y vuelvo todo el tiempo. No me puedo ir más que donde llega la energía. Pregunta, que hago también suele ser fuente de error. ¿Yo puedo saber la forma de este movimiento? La forma geométrica, digo. No, no. Solo viendo eso, ¿no? Bien. O sea, si alguien está tentado a decir una elipse, exactamente acá, necesitaba que uno caiga. Uno podría estar tentado a decir, esto es una elipse. No, porque tiene un radio mínimo, tiene un radio máximo, bueno, al revés, un radio máximo ahí arriba, vuelvo al radio mínimo, vuelvo al radio máximo, voy pegando la vuelta. Esto en el grafo, dibujando la trayectoria en XY. El problema a esta altura es que no puedo decir que sea una elipse, porque lo estoy viendo cualitativamente, solo sé que va y vuelve entre un radio. Entonces, ¿quién me asegura que no puede ser, por ejemplo, una especie de rombo? Eso también va y vuelve entre un radio. O por ahí es algo que viene hasta acá y después baja medio chingado. Bueno, ¿no podría estar oscilando unidireccionalmente, quizás, incluso? Como en el caso del potencial del resonador. Ah, no, pero es en R, no dije nada. Claro, es en R. Bueno, pero está bien, podría moverse entre un... podría moverse así, ¿no? Entre un R mínimo y un R máximo. Como que todo el X estaría en R. Entonces, en principio, como que solo puedo decir que está acotado entre dos valores de R. No puedo decir qué forma va a tener la trayectoria. Para decir eso, necesitaría resolver la ecuación para R de phi. Como que no resolví el problema, lo estoy mirando medio por arriba. Entonces alguien pregunta por ahí, ¿qué puedo decir si me piden describir el movimiento cualitativamente? Lo que puedo decir es que este va a ser un movimiento acotado entre un radio mínimo y un radio máximo. Eso es todo lo que puedo decir. Que no es trivial, porque no sé si yo estoy, qué sé yo, analizando, si me mando con un planeta a otro planeta, quiero saber si voy a quedar ligado o si voy a volar para siempre. Bueno, sé por lo menos que en este caso voy a estar acotado. Bien, entonces acá abajo escribí, dije, está escrito todo lo que dije.
Entonces, si la energía no es S, el movimiento es acotado entre dos radios. Serán elipses, serán rombos, hay que hallar R de phi. Bien. Otra cosa que nos pregunta, entonces ese fue el análisis cualitativo del potencial efectivo, en este caso fue muy simple. Algo más que nos pregunta el ejercicio es cómo se modifica el movimiento si, manteniendo la energía constante, aumenta el momento angular. Piensa en el límite L tendiendo a 0. O sea, en general las condiciones iniciales nos varían el valor de la energía y del momento angular. Entonces habrá algún caso muy específico de variar esas condiciones iniciales de forma que L cambie, pero E no. Entonces la pregunta un poco es cómo se modifica el movimiento si voy probando con distintas condiciones iniciales que cambian el momento angular. Entonces en la figura 2 está el gráfico del potencial efectivo para dos valores distintos del momento angular. Un momento angular más chico en azul y más grande en rojo. Entonces fíjense que si la energía es la misma, entonces el radio mínimo va a aumentar y el radio máximo va a disminuir. A modo de chequeo podrían ver esto también de la ecuación 11, o sea, cuando hallé los puntos de retorno, estos quedaron expresados en función de, acá en S está metido el momento angular. Entonces también pueden ver de la forma funcional de esto con L, que es lo que dije abajo, ¿cierto? De hecho, aún más, pueden graficar si quieren esas funciones y les queda que el radio mínimo va a crecer con L y el radio máximo va a disminuir con L. Entonces, en general, cuando uno llega a esta altura, que por ahí está analizando cosas y bueno, no sabes en el fondo si está bien o está mal, es chequear algún caso límite. Entonces, ¿qué pasa si L tiende a 0? ¿Cuánto vale el radio mínimo? Cero. Tendría que ser 0. Sí. ¿Alguien me puede explicar físicamente por qué el radio mínimo vale 0? Porque no están girando, solo se están atrayendo. Bien, Y va a converger todo en el centro más. claro. Como que imagínense que yo tengo dos planetas, por decir algo. Estoy haciendo un resorte, ¿no? No tenía muy fija la idea de las preguntas. Pero bueno, este es un resorte que no tiene longitud natural, ¿no? Entonces, si yo tengo dos partículas unidas por el resorte y yo no le doy un momento angular, entonces esto no está girando, y, o sea, el resorte, como no tiene longitud natural, lo que está haciendo todo el tiempo es atraer. Entonces, si no tengo L, lo que hago es me caigo. O sea, las partículas el resorte une a las dos partículas. En cambio, si tuviera un momento angular inicial, eso me permite mantener un radio de giro constante donde el resorte funciona como fuerza centrípeta. Lo menciono porque esto les va a ser útil en el ejercicio 1 también. ¿Todos ven más o menos esto? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, por último, bueno, el ejercicio, el inciso C, no me lo salté. Bien. Entonces, el inciso D me dice, por último, describa la naturaleza de las órbitas cuando difieren levemente de la circular, encuentre la frecuencia de la oscilación radial y haga este mismo cálculo para el problema de Kepler. Entonces, ¿qué pasa si estoy en un caso muy parecido al de la órbita circular? En general, cuando estoy muy parecido a algo, lo que hago es un Taylor. Entonces, hago un Taylor del potencial efectivo alrededor de un radio que sea el radio de la órbita circular más epsilon, donde epsilon es una cantidad pequeña. Entonces, si hago un Taylor del potencial al orden mínimo necesario,
Entonces el orden 0 es evaluar, el orden 1 es tomar la derivada primera. El problema es que en el radio de la órbita circular esto vale 0. Entonces el término lineal se anula y tengo que ir al siguiente orden, que sería el orden cuadrático. Entonces, si reemplazamos esta aproximación del potencial efectivo en la ecuación diferencial, llegamos a... o sea, esta sería la ecuación diferencial que había deducido en 6. Entonces, donde dice potencial efectivo, reemplazo esto que está acá arriba. Fíjense que si derivan la ecuación 15 respecto de R, les baja un 2 acá. Y esta resta no es otra cosa que epsilon. ¿Sí? Esto que está acá a la derecha. Y acá a la izquierda, donde dice R 2 puntos, reemplazo por RC más epsilon. Así que me queda epsilon 2 puntos. Así que a segundo orden, al primer orden no nulo, fíjense que esto no es otra cosa que la ecuación diferencial de un oscilador. O sea, si a esto que está acá lo llamo omega cuadrado por m, tacho los m's y me queda la ecuación diferencial de un oscilador. Entonces, epsilon es un coseno. Entonces la solución va a ser R es igual a RC más un coseno que tiene esta frecuencia omega R. Donde omega R va a ser la raíz de todo este choclo. Entonces hacen toda esta cuantita hermosa y les queda 2 raíz de K sobre M. Y raíz de K sobre M era lo que habíamos hallado en el inciso anterior, que era la órbita circular. Bien. Entonces llegan acá y les da que omega R es 2 omega phi. O sea, como el periodo es la inversa, les queda que el periodo es 2 veces, el periodo phi es 2 veces el periodo radial. La pregunta es, ¿tiene eso sentido en nuestro caso? Bueno, acá voy a hacer un poco de trampa. Les voy a contar que la solución es una elipse. ¿Sí? Esto no tienen por qué saberlo a esta altura del ejercicio, que uno no halló R de phi. Pero en este ejercicio la solución es una elipse centrada en el origen. Entonces, esto tiene sentido, porque supónganse que yo empiezo en el punto A. Entonces el punto A está en el radio máximo, ¿no? Esto es R max. Entonces pego toda la vuelta hasta C. ¿Y qué pasa? Cuando llego a C, estoy en el mismo radio. Entonces como que completé un periodo radial, porque empecé en un radio, ese radio se fue achicando, y después volvió al mismo radio. Entonces, en media vuelta de la elipse completé un periodo radial. Pero no completé un periodo orbital, porque solo hice media elipse, o sea, phi es igual a pi a esta altura. Entonces, recién cuando completo toda la elipse, o sea, cuando phi es igual a 2pi, hice 2 oscilaciones radiales. Un radio llegó hasta un máximo, volvió a su valor en C, y después volvió a volver a su valor en A. Entonces tiene sentido que el periodo orbital es el doble de lo que tardó en hacer un periodo radial. El ejercicio les pregunta de Kepler, entonces los invito o sea, lo único que tienen que hacer es repetir esta cuenta en Kepler, meter el potencial efectivo de Kepler, hallar omega R, después tienen que hallar omega phi en Kepler, que también es bastante simple, y hallar cuánto vale esta relación en Kepler, o sea, qué número aparece acá. Entonces va a estar bueno como ejercicio que intenten reinterpretar esta explicación para el caso de Kepler. Va a ser un desafío. ¿Alguna pregunta hasta acá? La elipse de Taylor. No, creo que está todo bien. Una pregunta, ¿viste en el RDT, vos tenés ahí, ese RC es una constante? Sí, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, viendo esa expresión, pareciera que es una circunferencia desplazada en RC, pero no sé, algo no estoy viendo.
Pasa que como que son diferentes gráficos, ¿no? Uno es R versus T. Claro, sí. eh, ya entendí lo que decís. Como que vos hubieras esperado, a ver, si vos tenés un círculo, vos hubieras esperado algo de esta pinta, ¿no? Eso me querés decir. Más o menos, o sea, viendo esa expresión RT, ¿no? Esa, digamos, funcionalmente es igual a una circunferencia desplazada en el tiempo, ¿no? Digamos, como que describe una circunferencia desplazada, porque ahí tenés un A por ese coseno. Va, no sé. Claro, pero circunferencia, porque el radio se te mueve, Ah, no, claro, sí, 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 sí. ¿sí? Ok, Como que, joya. Sí, como ahí lo que vi. sí te podría pasar en un caso general. En general, cuando uno hace esto, lo que tiene es este dibujito, no puedo acercar, que es un círculo. Entonces se hace círculo, como que estás haciendo pequeñas variaciones alrededor del círculo. Entonces como que el radio se te mueve un poquito, se te agranda y se te achica. Entonces, entonces, como que la elipse es un caso muy particular de esta variación Bordeaux, donde estiré esa oscilación de esta manera, ¿no? Que tau phi es igual a 2 tau r, Claro, y ahí me quedó la elipse. Pero no, claro, el sí, sí, sí. radio va variando. Perfecto, gracias. De nada. Acá no lo puse, ¿no? Pero esto, no sé alguno, esto es y esto es x. Después Leandro va a hacer un poco de hincapié en esto. ¿Una otra pregunta? Pero, profe, yo no entendí bien cuando usamos la ecuación que nos relaciona R y phi, la que estábamos haciendo antes, digamos. Eh, claro, esa. Y, o sea, entiendo que el dr dt lo puedo reemplazar por dr sobre d phi por d phi sobre dt. Y ahí tengo, bueno, paso lo, o sea, el phi Claro. punto lo reemplazo por L sobre M R cuadrado Claro, o sobre mu, ¿no? como que en el fondo lo que hice fue dr de t, y como decís vos, acá puse dr a d phi por phi punto, Claro, y despejé. claro, o sea, mandas el phi punto y el de phi para el otro lado y bueno, y lo otro que estaba del otro lado viene para este, digamos. Eh, Exacto. pero ahora al reemplazar phi punto tengo que volver a enviar las cosas para el otro lado, lo que tiene R, porque phi punto era L sobre 2 mu R cuadrado, o mu R cuadrado, perdón. Claro, esto sería dr a d phi por L sobre mr al cuadrado. Entonces agarré el de phi y lo pasé para la izquierda. Y a todo el resto que Sí, tenía lo pasé dividiendo con el dr. claro. Ah, ok, porque como que no entiendo el término ese del medio, o sea, el de la izquierda, Sí, está bien, como eh, que quise hacer un paso intermedio como que una forma de verlo sería ok, meter todo acá, y otra forma sería, como que donde dice dt, o sea, que podría despejar de acá simplemente, ¿no? Despejar de ujú. R, pasar de t a la izquierda, de R a la derecha, entonces tengo una relación de dt en función de dr. Ah, porque claro, creo que antes habías hecho como esa cuenta de cómo estaban relacionados R y phi, derivaste y despejaste el diferencial, ¿no? Algo así. Eh, Claro. ok. Ah, ok, ok, está bien, no tenía esa duda. Bien.
Sí, o sea, como que fui rápido con las cuentas, pero como que no espero que entiendan la cuenta de este PDF, porque espero que lo hayan hecho en la teórica, pero sí pregúntenla, me interesa la idea. Como que entiendan cómo se relaciona DT con DFI y después es despejar nada más. Y, perdón, ¿y podrías repetir un poco ese Taylor que hiciste en el R dos puntos? Sí. No lo llegué a entender bien. Bien. Entonces digo, planteo la posibilidad de que esté en una órbita que difiera levemente de la circular. Entonces, el radio va a ser el radio de la órbita circular más algún desplazamiento, epsilon pequeño. Entonces, cuando quiero ver algo que difiere levemente de otra cosa, hago un Taylor. Entonces, a lo que le hago Taylor es al potencial efectivo. Bueno, en realidad, o sea, tengo esta ecuación diferencial. Entonces, hago un Taylor de ambos lados. Del lado izquierdo, me queda epsilon 2 puntos, porque es derivar R 2 puntos acá. Y del lado derecho tengo que hacer un Taylor de esto. O sea, el potencial efectivo depende de R. Entonces, hago un Taylor del potencial efectivo, me tengo que ir hasta segundo orden, derivo y obtengo esta ecuación diferencial para epsilon. O sea, transformé la ecuación diferencial de R en una ecuación diferencial del pequeño desplazamiento epsilon. Entonces, la solución de epsilon es un coseno. No sé, ¿querés que repita alguna parte en particular? No sé, ¿o me querés preguntar? Y, a ver, perdón, estoy entendiéndolo. Claro, el R menos RC está bien, Claro. ¿y no te queda al cuadrado ahí abajo? En No, la 16, porque digamos. lo que tengo que hacer es tengo que derivar esto respecto de R. Ah, claro, claro, claro. Es verdad, falta como ese punto. Sí, Ok. es medio como un loop en sí mismo. Entonces baja este Ujú. 2 y me queda algo lineal. Y ahí puse el epsilon. Ah, ok. Y le pones el WR porque, Sí, esto sería una definición, digamos. claro, por cómo solemos hacer con la derivada segunda de algo que es tipo un oscilador armónico y demás, todo eso. Claro, como que ya sé de la forma que esta es la ecuación de un oscilador, que me queda la derivada segunda de algo igual a menos algo positivo por epsilon, así que esta de ojo es la ecuación de un oscilador, así que Claro. ya defino esto como omega porque sé que va a ser una frecuencia. Ah, ok, ok, genial. Ah, bueno, ahí me quedó mucho más claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, los dejo con Lean. Bien. Está. Un segundo voy a compartir. Bien, todos ven mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien. Pues bueno, yo voy a dar el ejercicio 5 de la guía 3. Lo vamos a hacer rápido, así tenemos tiempo para las consultas. Bien, el ejercicio 5 nos da un potencial también distinto. Nos pide en principio sacar, bueno, el potencial efectivo. Algunas de las cosas que voy a mencionar les van a sonar de lo que dijo Maxi recién, pero un gran pensador que cometió muchos errores, en su momento dijo aquello que se repite se piensa dos veces, así que va a venir bien. Bueno, lo primero que tenemos es, vamos a tener una partícula m sujeta a un potencial de este estilo, que va como menos k sobre r a la cuarta. En este caso, lo mismo, voy a estar suponiendo que estoy parado en una masa muy grande, entonces en vez de pararme en un centro de masa, directamente el centro de masa está en la segunda masita, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a querer hacer de esto?
bueno, es ver que tenemos dos coordenadas, pero, como estaba diciendo recién Maxi, vamos a tener una cantidad que se va a estar conservando. En este caso, no vamos a tener un L que se va a estar manteniendo constante. Entonces, phi de repente ya no va a ser una variable. O sea, podemos directamente reemplazarlo por una constante L. Esto creo que ya lo hicieron, pero está bueno porque lo van a hacer varias veces. Y definirnos en vez de un potencial, el potencial efectivo. O sea, podemos simplemente definir a nuestra energía cinética como la variación en R y todo otro potencial que va a depender de R como un potencial efectivo. ¿Sí? Entonces, lo primero que decía el ejercicio es que obtengamos el potencial efectivo. Lo segundo, y acá voy a traer algo que en la presencialidad era muy odiado, pero dado que es la virtualidad, tenemos más posibilidad de hacerlo. ¿Quién se anima a dibujar el potencial? Y ven arriba, tienen una cosita que dice Annotate. ¿Quién se anima a dar una idea de cómo sería este potencial? Bien, Julián se animó. Perdón, no estoy pudiendo completar el dibujo en el celular. Supongo que sería algo así y la suma de estos dos. Algo así, no sé. Ok. Pero ¿Alguien ahora más? borro todo. Acá dicen que podemos hacer lo que hizo Maxi, que es una muy buena idea. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando R tiende a 0 y qué pasa cuando R tiende a infinito. Primero, ¿qué pasa cuando esto tiende a infinito? Si R se está yendo a los R muy grandes. Tiende a Le va ser. el potencial a 0. Te va a ser. Bien. El potencial va a morir, o sea, hay algo que por acá va a ir así o así, ¿no? Después, ¿qué pasa cuando esto se va a 0? Esto explota. Y esto explota. ¿No? Ahí está. Ahí nos dicen menos infinito. ¿Por qué menos infinito y no infinito? Porque el término de R de cuerda tiene mayor peso Muy bien. y tiene un menos. Este se va a ir mucho más rápido. Va a explotar mucho más rápido que este. Entonces, esto va a venir como por acá. Entonces, Y al revés, ¿no? Para cuando tiene infinito, va desde arriba. muy bien. Exacto, eso también es importante. Muy Ya bien. ir viéndolo. Entonces, ya podemos descartar este de acá, porque sabemos que esto se va a ir por arriba, esto por abajo. Entonces, ya nos da la idea de que acá tiene que haber algo, digo, un corte de este eje y una combita. ¿No? ¿Sí? Esto sigue siendo un análisis rápido, pero estamos de vuelta analizando puntos críticos. Acá, por ejemplo, donde se corta el eje. Si acá tenemos un máximo, un mínimo, es un punto crítico. Y todo vino de mirar infinito menos infinito. Bien. Efectivamente, sí, si nosotros miramos, esto tomé valores arbitrarios para que se note bien, si miramos lo que vendría a ser la contribución de L cuadrado sobre MR cuadrado y el menos KR a la cuarta, como habían dibujado, vamos a tener una contribución de este estilo y de este estilo, que en la suma nos va a dar un B efectivo de esta forma. Efectivamente. Yo lo dibujé al revés. ¿Saben? Claro. Por eso Claro. es importante lo que decía Maxi, a veces es confuso cuando miramos y queremos sumar o restar los potenciales, y ahora después vamos a ver otra cosa más que se va a ver en eso. Bien. ¿Hay órbitas circulares? Sí, inestable. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Cuál es la...? ¿Por qué inestables? ¿Y dónde hay una órbita En circular? el punto donde o sea, donde hace como en la colinita esa, donde la derivada del potencial es 0, pero es Pero inestable. energía igual Hace a un 1. poquito y se te va.
Ahí está, muy bien. En este lugar, yo puedo plantear una energía circular, básicamente. ¿Qué pasa si yo tengo una energía por acá? ¿Puedo tener una energía por ahí? Y la tenés libre a la partícula. Va, o al cuerpo, lo que sea. Ok, me gustan sus respuestas. Bien, sigamos un poco con el análisis entonces, ¿sí? Primero de todo, encontrar una órbita circular rápido es muy parecido a lo que hizo Maxi, pero con otro potencial. Derivamos en función de R el potencial efectivo y esto lo igualamos a cero, ¿no? Entonces, podemos encontrar un R que va como la inversa de L, o sea, del valor constante de L, de una órbita circular. Esto podemos directamente evaluarlo en energía, lo paso rápido, son cuentas, y dar una energía para una órbita circular. Esto te iba a preguntar, pero lo pregunto igual. ¿Por qué solamente puse B efectivo acá? Porque para la órbita circular justo la energía cinética, la energía total es igual al potencial, Muy bien. porque Porque, el raíz constante. claro, porque no voy a tener R punto. Muy bien. Entonces, si hacen la derivada segunda de esto, les va a dar efectivamente que las órbitas son inestables, o sea, vamos a tener un punto crítico inestable, donde tenemos órbitas circulares, pero nos caemos, ¿sí? Nos movemos por cualquier lado, o nos vamos volando, o nos hundimos en el centro, lo cual es un poco distinto a lo que explicó Maxi antes de un potencial al revés, donde tenemos un radio máximo, un radio mínimo, y un movimiento entre esos radios. Bien, después, bueno, sacar el periodo era un poco más difícil, pero lo pasamos un poco por arriba, o sea, si esto habíamos planteado que es constante, entonces phi va a ser esa constante por t. Entonces yo lo que puedo definirme es decir, bueno, cuando estos dos pi, esto es como decir esa constante por el periodo, y nada, se lo puede despejar para la órbita circular en particular, y tenemos el periodo de la órbita circular, que de vuelta va a depender de L, del radio y demás. ¿Acá todo bien? ¿Sí? Sí, creo que sí. Por mí sí. Perfecto. Bien, como habíamos dicho, teníamos un radio para órbitas circulares que está justo donde se anula la derivada. Entonces, vamos a tener distintos tipos de movimientos dependiendo los radios iniciales. Por ejemplo, si yo estoy acá, bueno, eso quiere ser una línea recta en 1. ¿Qué era qué tipo de movimiento tenemos? Circular. Circular. Bien. Ahora, fíjense que si estamos acá, por ejemplo, va a depender de qué radio estamos comenzando, ¿no? Si nosotros estamos en un radio acá, o un radio como por acá. O sea, no en este punto, sino en estos radios. ¿Qué es lo que va a pasar dependiendo uno del otro? Una órbita ligada. ¿Puedo decir que se mueve entre esto y esto? No, Depende o del sea, va a sistema. estar, No. tenés dos regiones como inconexas de Muy bien. movimiento. Dijimos si estamos en R1, o sea, este es mi radio inicial. Yo tengo esta energía, 1. ¿Qué pasa? Se va a caer, ¿no? Habíamos dicho, esto es inestable. Yo me muevo un poco para acá, voy a ir al 0, y con pasa todo lo contrario. Si yo me muevo, no va a llegar del menos infinito ahí, porque si no sería estable, ¿no? Porque si yo me corro, o sea, ¿cuál es la definición de estable? Si yo me corro un poquito acá, me vuelvo a ese punto, pero es al revés. Si yo me corro un poquitito para acá, me caigo. Y si yo me corro un poquito para acá, me voy. ¿No?
por último, ya había mencionado, si estoy por una energía por acá, bueno, acá va a depender de la velocidad, ¿no? Porque tengo una energía cinética que no se anula nunca. No le importa, ya puedo recorrer cualquier parte de mi potencial efectivo y no anulo mi energía cinética. Entonces va a depender de mi condición inicial de la velocidad, ¿no? O sea, si estoy yendo hacia el 0 de R, si estoy yendo hacia adentro, o si me estoy yendo hacia afuera. ¿Eso me creen? Esto fue efectivo. Nadie me está contestando, no sé si me creyeron o no me creyeron. No, puedes repetirlo. Ok. Yo tengo una energía por acá arriba, ¿no? O sea, la energía, habíamos dicho, va a ser T más el B efectivo, ¿no? La curva roja es el B efectivo. Entonces, en este punto, que es el máximo punto del B efectivo, tengo este T, ¿no? O sea, lo que le tengo que sumar a ese B efectivo para llegar a mi energía total. Sí. Yo estoy acá, mi efectivo es más chiquito, pero mi energía cinética es más grande. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, fíjate que si yo me estoy alejando del centro, o sea, yo tengo una condición inicial de que mi energía cinética, mi velocidad se está alejando del centro. Hmm. ¿Sí? Entonces, el potencial efectivo va a tender a cero lentamente y la energía cinética se va a ir convirtiendo en la de una partícula libre. O sea, me escapé de ese potencial. Claro, está bien. Ahora, si yo estoy apuntando hacia el centro, fíjate que B efectivo va a diverger, se va a ir a menos infinito, entonces va a menos infinito, y T se va a infinito. Claro, está bien. ¿Sí? Esa última parte no me quedaba clara. Sí. Pero básicamente se caen. Y va a depender de T, ya en ese caso. Ya no depende del radio donde empiezo, sino que empieza donde, o sea, si yo empiezo por acá, pero alejándome con esta energía, el potencial nunca, no me llega a atrapar el potencial. ¿Sí? Antes yo no podía pasar esta energía, entonces el potencial acá me atrapaba. Bien. Continuando, el ejercicio nos dice que variemos L, que acá yo lo que voy a variar es el parámetro con el que grafiqué, que es L cuadrado sobre M, modificar ese A es básicamente modificar L, que es también otra cosa de las que mencionó Maxi antes, que fíjense que a veces también dependiendo de los parámetros, las cosas pueden ser más o menos. Por ejemplo, el potencial que estamos viendo hasta ahora es el naranja, porque usé este valor arbitrariamente antes. Ahora, fíjense que si nosotros vamos achicando el L, lo cual implica que estoy como haciendo desaparecer la primera contribución y dejando solo el menos K sobre R cuarta, ya no se vuelve tan evidente, sigue estando esa combita, pero no se vuelve tan evidente, y el R circular se va alejando del centro. En cambio, como hemos visto, es inversamente proporcional a L. Si yo lo voy aumentando, me voy acercando al centro con el radio circular y esto se vuelve mucho más pronunciado. Nada, comentario de qué pasaba si variamos L en nuestro gráfico. Bien, después el ejercicio continuando, lo que nos pide en un momento es, bueno, a ver, calculate un R0 donde el B efectivo se anula. ¿Sí? Lo cual es fácil, ¿no? O sea, simplemente evaluamos R0 acá y nos va a dar este valor, ¿no? Que es particularmente es más chico que el valor de R circular. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque ya habíamos visto antes que se corta el eje X, perdón, se corta sí, el eje X en un punto anterior al máximo. Bien, hasta acá está casi todo el ejercicio. ¿Alguien tiene dudas? ¿No sean tímidos? ¿Tímidas? No, por ahora nada. Ok. Voy a introducir una pequeña ecuación que les va a servir para toda fuerza central.
que es la ecuación de Binet. Esto sale de, ustedes si agarraban antes y hacían las ecuaciones de Euler-Lagrange con un potencial central, con un efectivo. Yo en este caso, acá sí se les va a quedar esto de acá, que se descompone de esta forma. Acá F vendría a ser la derivada, la menos derivada, de su potencial real. O sea, en este caso sería el menos K sobre R cuarta, la derivada de ese, pero lo voy a dejar genérico un momento. Entonces, la idea de Binet es reemplazar, hacer un cambio de variable, que es U, que es igual a R a la menos 1. Bueno, este cambio de dt a de phi, hacen este cambio acá, esto ya les va a quedar después, para cuando quieran hacer las ecuaciones. En el 3b está la ecuación de Binet de una, si la quieren consultar. Entonces, replanteamos el R punto, como en vez de ser la derivada de 1 sobre U de dt, nos queda como la derivada de U a de phi, o sea, hacemos un cambio de dt a de phi básicamente. Después podemos hacer lo mismo para el R2 puntos, y en vez de hacer una derivada en R en dt, hacemos una derivada en phi de U. ¿Sí? Esto lo reemplazamos acá, reemplazamos U acá adentro, o sea, que es básicamente reemplazarlo en este término acá y en el término que tengan acá de potencial. Y le va a quedar una ecuación como esta. Esta es la ecuación de Binet. O sea, para toda fuerza central, soluciones de este estilo son soluciones de su problema. ¿Sí? En particular si tienen algo con fuerzas de tipo gravitatorio o el tipo eléctrico, tienen órbitas cerradas, si no se puede volver bastante difícil y demás. Pero, por suerte, el ejercicio lo que nos propone es, bueno, proponete una solución R de phi igual a coseno de phi. ¿Sí? Que en este caso sería como decir, bueno, proponete una solución U igual a 1 sobre A coseno de phi. Entonces, si nosotros proponemos este tipo de solución, la proponemos directamente, lo único que tenemos que ver es cuánto es A, ¿no? Para ver qué tipo de movimiento tenemos con este tipo de solución. ¿Sí? O sea, a qué tipo de movimiento estamos definiendo con esta solución. Bueno, básicamente es derivar en función de phi. Esto ya lo vieron. Es fácil, es hacer las cuentas básicamente. Les va a dar esto. Todo esto lo metemos en la ecuación de Binet, lo que nos termina dando que A es igual a justo lo que nos había dado el RC. Y después lo que nos pregunta es qué tipo de trayectoria forma, qué energía tiene, etc. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria tiene y qué energía tiene? Empecemos por la energía. ¿Qué energía tiene una solución de este estilo? El potencial en ese punto. Bueno, esa órbita circular. Acordate que R0 es donde se anula el B efectivo, no donde se anula su derivada. Ah, no, vi el coseno y flashé. Ah, Claro, sí, yo o sea, diría lo mismo. ¿Por qué? No entendí. Claro, ahí, cuidado, uno cae rápido. Fíjense que la solución va a ser R0 coseno de phi, ¿no? O sea, R0 se vuelve un punto de retorno. ¿Sí? O sea, Ok. el R va a estar entre 0 y R0. ¿Sí? Entonces R0, que es el máximo ahí, me dice que la energía va a ser 0. Porque era la definición, ¿no? O sea, si yo clavo ahí, la energía va a ser 0. Ok. Y esto, habíamos visto antes que es más chico que la órbita circular, ¿no? O sea, R0 era RC dividido raíz de 2. Ok. Sí, está bien. ¿Y qué pasaba si nosotros estábamos un poco por debajo de la órbita circular? te caes al Estaban en centro. movimiento, sí, claro, como ligado. Perfecto, se cae el eje. Así que, bien. Ese es el ejercicio 5. ¿Alguien tuvo dudas? ¿Alguien algo no le cerró? Sobre todo lo que quiero que se lleven es cuidado con el análisis de los potenciales, porque los que dimos hoy son sencillos relativamente, pero fíjense que también dependen de los parámetros y pueden cambiar bastante el movimiento, las trayectorias. Una pregunta, ¿qué tiene de especial el R0
que no tenga cualquier otro punto que esté entre R0 y RC. O sea, vos cuando planteas esta trayectoria, o sea, el R0 lo habíamos definido acá como el punto donde el B efectivo se anula, ¿no? O sea, Que es el donde naranja. esta curva corta el cero. Ok. Bien. Entonces, Pero, y lo sí. calculamos. ¿Sí? O sea, este cálculo viene simplemente a anularlo y decir, bueno, ¿cuánto es R0? ¿Sí? Sí. Y después el ejercicio, inteligentemente, te dice, bueno, vos tenés una solución de trayectorias que es esta. Ujú. Y con eso lo que te va a salir es, bueno, te dice, saca A. Tenés la ecuación de Binet, tenés tu potencial, resolvelo, proponiendo que U es esa forma. Y te sale justo que es R0. Entonces, Bien. Lo que fíjate que preguntaba esto es... va a ir Sí, entre decime. menos pi y pi. O sea, coseno va a estar entre 0 y 1. Sí. Entre menos 1 y 1, pero no puede haber valores negativos para R. Ujú. Entonces, fíjate que esto necesariamente, el máximo que va a ser, o sea, el máximo radio que va a alcanzar es R0. Sí, sí, eso está bien, lo entiendo. Traten después, dibújense las trayectorias en X e Y. ¿Sí? Se los dejo como ejercicio. ¿Sí? Y fíjense, Sí, ok. ¿qué pasa? Ok. Lo que preguntaba es, ¿podés volver al gráfico del potencial? Sí. Digo, si no entiendo mal, que elijas R0 como este punto. Estoy escribiendo en rojo y no es conveniente. Como este punto. Bueno, en el celular es difícil esto. R0 Tranquilo. como este punto, ahí va. Digo, no tiene nada de especial en principio, ¿no? Que lo distinga de, por ejemplo, este de acá. No estoy entendiendo muy bien tu pregunta. O sea, R0 simplemente es donde corta acá, pero si vos Claro, estás digo, en este punto, sí. o si vos te parás en este punto de acá, cualquier punto que esté entre R0 y RC y tu energía Claro. no está por arriba de esto, te vas a caer al origen. Claro, claro, esa era mi pregunta. No, R0 es bastante arbitrario, bueno, no tanto en este potencial, porque justo en el potencial se anula, pero no es distinto de ninguno de los otros puntos azules que escribiste, en términos del cualitativo, lo que pasa con la trayectoria. Claro, lo que tendría de especial, digamos, es que la solución R es el coseno de phi si la amplitud es R0. Eso es lo que tiene de especial. Esa solución solo vale si la amplitud es R0. Claro. Ok, ok. Pero podrías tener otras soluciones con otros puntos de retorno. Bien. Háganse eso todo, las trayectorias en X, Y. Uy, ¿querías acotar algo, Vladimir? ¿No? Bueno, entonces estamos. Voy a hacer un dibujito en polares. Ah, Sí, para mí ¿Me está dejas un bueno. ratito? Ahí está. Para mí estaría te bueno dejo ahí en hacerlo. blanco. En polares, eso es un lindo dibujo. Hay muchos dibujos lindos en polares con cosenos y eso, cardioides, etc. Acá hay una cosa muy sencilla, es como una especie de... El coseno, la fórmula es R igual a R0 coseno, ¿no? Si no me equivoco. Porque lo importante es ver quién es R y es la inversa de U que vos encontraste. Bueno, entonces, un máximo de esto es R0, seguro. Un mínimo es 0. Y voy a elegir un particular sistema de coordenadas que se dé así. Lo que va a pasar es esto, básicamente. Cae acá, pero no es que ahí cae y se engulle por algo. Continúa. Porque tiene una velocidad dada. Continúa y hace la misma figura acá. Esta es la figura. Esta es la trayectoria, digamos, para este caso. Lo pueden comprobar o dibujando esto o en coordenadas cartesianas, como dice Leandro. Nada más.
Bueno, una duda más, si no, ya corto la grabación. Sí, a mí me interesa, ¿todos entienden esto? Porque después en el parcial estaría bueno que lo hagan bien. ¿Todos Perdón, hay algo entendieron que no me quedó claro a mí. cómo dibujar la trayectoria? Hay una cosa que no me quedó clara a mí de lo que dijo Vladimir recién. La idea sería que la partícula como que pasa por el centro y va oscilando cada vez Exactamente, da menos. varias No entendí. vueltas. Fíjate que el dibujo tendría que ser algo así. Vos ponés una tablita de phi sub i y el r sub i. Un dibujo en polares se hace así. Propones un phi sub i, por ejemplo, un phi sub i igual a 0, me da un radio que es R0. Entonces este es R0, es el punto de R0. Después aumentás el phi, el coseno se hace más pequeño, el r se hace más pequeño y vos dibujás con ese phi que pusiste el r correspondiente. Después con ese otro phi que pusiste el nuevo r, y así vas haciendo. Fíjate que para phi cercano a pi sobre 2 sería algo tipo tangente, el r se hace 0, y es correcto. O te vas acercando en forma paralela al eje y al r igual a 0, y continúas. Este es un dibujo continuo. La partícula haría este movimiento. Así nada más. Es un movimiento acotado que va y viene. ¿Sí? Agrego unos detalles nada más. A ver si alguno está medio perdido. Estamos haciendo esto simplemente, ¿no? Podés pasar por coordenadas cartesianas o directamente en polares. Vos dibujás el ángulo y dibujás el radio. Ángulo, cortás el radio. Ángulo, cortás el radio. Ángulo, cortás el radio. Porque tenés acá ángulo, radio. Cualquiera de las dos formas para dibujarlo es válido. Igual, una pregunta. O sea, cuando llega al origen, se queda ahí, ¿no? ¿O vuelve a salir? No. Porque no tiene por qué quedarse ahí. En el origen simplemente intercambia su velocidad. O sea, Claro, pero, o sea, Fíjate que me cuesta. diverge de una forma medio extraña, porque si bien se va al menos infinito el potencial, también se va a infinito. Entonces, bueno, esto lo podemos ver en una simulación, digamos, cómo se va comportando, pero va a ser algo parecido a esto. No es que se engulle, no hay un agujero negro. Llega al origen en un tiempo finito. Y ahí lo único que tenés que hacer es cambiar el Claro, sí. O sea, me costaba como de repunte. reconciliarlo con el gráfico del potencial, que parecía como que no había chance de que vuelva a salir. Claro. Si la energía es menor que 0, por ejemplo, definitivamente va y vuelve. O sea, es como que continúa. Bueno, eso sería bueno verlo. O sea que se quedaría quieto en el origen a tiempo infinito. ¿Una cosa así? No, claro, a mí me parecería extraño que esto se quede quieto, justamente. Perdería momento angular. Esto continúa rotando en phi. Y al continuar rotando en phi se aleja en R. Discúlpame, pero continúa rotando, pero alrededor del origen o pasa por el origen. Lo que pasa es que acá digamos, teóricamente acá tiene momento angular 0. Lo que pasa es que la velocidad radial es muy grande. La velocidad radial es muy grande y es finito entonces el producto. Sí, es un tema medio matemático, pero bueno, esto es lo que pasaría más o menos razonablemente. El producto es finito, sí, es infinito. Es un tema matemático. Bueno, me voy. Freno ahí.